Muy buenos días. Hoy es miércoles 5 de agosto de 2020. Yo soy Salvador Borrego y esta es la Mesa Grillera. Este ejercicio, esta conversación semanal, la habíamos pensado que fuese los sábados, pero como estamos presentando en exclusiva en esta sesión la información nacional, política, y esta se generó el día de ayer. Entonces, en aras pues de tener información más actualizada, decidimos mover la fecha, ¿sí? De manera pues que nosotros podamos estar presentando la información con la mayor oportunidad posible. Entonces, pues, esta será miércoles. Quizá la próxima semana la hagamos también el miércoles, ¿sí? Y cuando estemos cerca del sábado, pues la haremos el sábado. Por lo pronto, quiero, pues, como siempre, agradecer que nos acompañen nuestros amigos y quisiera que se presentaran antes de iniciar la presentación. Entonces, empezamos contigo, Mónica. Buenos días, yo soy Mónica Borrego, actualmente encargada del área de comunicación política en Saba Consultores. Muy bien, Paula. Paula Borrego, maestra en estadística y segunda de a bordo en Saba Consultores. Antonio. Antonio Román Moreno, director de la revista Ecos, el día de hoy transmitiendo precisamente desde las oficinas de la revista Ecos. Buenos días. Excelente, y aprovechamos que ya se está conectando Ernesto Cerda para pedirle que se presente. Preséntate, Ernesto, por favor. Sí, Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos. Buenos Excelente. días a todos. Y saludamos con mucho gusto a César Muñoz, que está conectado ya a Facebook, y a Jesús Cárdenas González. Bienvenidos. Entonces, pues ahora sí, arrancamos la presentación, compañeros. Bueno, Juan Antonio Lanís también está conectado, los saludamos con mucho gusto. Ya saben, compañeros, si ustedes desean participar, pues indíquenos y les mandamos la liga para que nos acompañen a su, como están en Facebook, sería a su Messenger, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la presentación de esto, ¿sí? Miren, esta es una, tabla que muestra los temas que están más en mente de los mexicanos. Es una situación muy importante saber en qué está pensando la gente para un político que quiere tener una buena conexión con ella. Y el tema hoy por hoy sigue siendo la pandemia, ¿sí? Que tiene en respuesta espontánea un 42.3% de respuestas. Después, la captura del marro con 9.4%. Las clases en línea, 4.4%. El caso de Emilio Lozoya, 2.7%. Las muertes por COVID, 2.5%. La gente que no quiere a AMLO, 2.2%. Las balaceras, 1.1%. Las lluvias, etcétera. Sí, es importante esto porque es cuando tratamos de explicar por qué sucedió algo, es fundamental entender que lo más probable es que tenga relación con los temas que están más en mente de la gente. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tema es más influyente? ¿La captura del marro o el caso de Emilio Lozoya? Pues es claro que la captura del marro está más en la mente de la gente. Y entonces, pues, con esta idea vamos a ver alguna información para tratar de tener una buena explicación sobre ella. ¿Qué otros temas tenemos? A ver, de todas las noticias, bueno, esta ya la vimos, ¿sí? Vemos la siguiente. Es una segunda parte. Sí, la segunda parte, pero no, vamos a ver las más importantes, ¿sí? Ahí dice descensos, ¿por qué no corrigen eso? Es decesos, ¿sí?
Bueno, miren, en el tema del coronavirus hemos estado monitorizando tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y lo que tuvimos el día de ayer fue una advertencia negativa. Se registraron 857 defunciones, y lo que hemos estado observando durante pues ya casi 2 meses es un esquema donde tenemos valores altos los días de martes a viernes. El sábado a veces baja, sí, pero donde regularmente baja abajo del promedio, que es 485, es los domingos y los lunes. Este patrón se ha manifestado, y bueno, pues no es algo que indique un avance, pero sí una contención del fenómeno, porque ya no se están formando series por encima del promedio, que es lo que indica que se empeora la situación y se estabiliza en esa situación peor. Entonces tenemos esta situación desde hace 1 mes y medio. No estamos avanzando, pero tampoco estamos retrocediendo. Pero si ven ustedes que las señales de alerta están en la parte de arriba, o sea, son negativas, y abajo, pues sí baja, pero nunca hemos llegado a una advertencia positiva. Pues es claro que la amenaza es hacia el alza, ¿sí? Y en esa condición estamos. Vemos la siguiente. En el caso de Nuevo León, tenemos una situación interesante, porque el ascenso, después de empezar con 2 meses muy tranquilos, empiezan la conformación de esas series. Ustedes observan, primero una serie, luego tranquilamente pasó y se formó otra serie despacio, pero luego la tercera, cuarta, quinta, sexta, y recientemente, el día de ayer, se registró la 7ª serie por arriba del promedio. Y en consecuencia, el nivel medio ha ido evolucionando. En las líneas verticales negras lo pueden observar, de 0.5 a 2, y luego a 5, y luego a 10, a 14, a 20, a 25, y el brinco último que dio el día de ayer fue a 35. Esa es la evolución. Sin embargo, tenemos en Nuevo León algo muy interesante. Acaban de implementar un esquema tipo el que están usando en Guayaquil, que ha sido muy exitoso, de ir a ubicar los lugares donde hay más contagios, y las autoridades de salud, particularmente el doctor Manuel de la O, ha establecido un periodo de 2 meses para observar resultados. Si esos resultados son efectivamente buenos, empezaremos a ver en este monitoreo pues las advertencias, las alertas positivas, y si es realmente exitoso el esquema nuevo, deberemos de tener series, pero ahora por debajo del promedio, y las vamos a poner no en color rojo, sino en color azul. Les recuerdo que nuestro esquema, el color azul representa el cielo, lo bueno, y el rojo representa el infierno o lo malo, ¿sí? No tiene nada que ver con los partidos políticos. Vemos la siguiente. Entramos al tema político, ¿sí? Hay un monitoreo que está antes de esto, y es el de la gente que es usuaria de Internet. Sí, quisiera que lo viéramos primero, porque esta es una variable que nosotros tenemos de control, y es un elemento que pudiera explicar lo que vamos a ver en el tema político. Miren, si ustedes observan la evolución de esta variable, siempre ha sido muy estable, y ahora obtenemos un valor mínimo récord, ¿sí? Y si observamos quiénes son los que hicieron que bajara, o sea, cuál es la gente que se distingue porque baje el uso de Internet, o la condición de tener Internet, son las personas que tienen más de 68 años, están acá en color rojo, los que son ni solteros ni casados, los que tienen de 0 a 6 años de estudios, las amas de casa, los obreros, quienes se sienten más identificados con el PRI, y los que tienen ingresos hasta 2,400 pesos. Esos son sectores que muchos de ellos son muy afines a López Obrador, y los que
no se distinguieron por esta condición son los casados, los que trabajan fuera de casa, acá está en el color azul, claro, los que sí tienen internet, y quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador. Aquí se manifiesta la polarización. Entonces, ¿por qué tenemos esta variable? Porque pudiera ser que por alguna razón propia de la aleatoriedad se genera un desbalance en la muestra que tenemos y eso distorsione los datos, ¿sí? Entonces, tenemos ya en la primera gráfica de López Obrador un valor de advertencia positiva y entonces tendríamos que explicar por qué fue lo que pasó. Y bueno, pueden ser muchas cosas. Puede ser efectivamente el fenómeno este de la muestra que tenemos, donde agarramos más gente que no tiene internet, que es precisamente la gente que más lo apoya, pero puede ser que también esté influyendo en la detención del marro, ¿sí? Que sería muy interesante porque significaría que la gente le aplaude a López Obrador, ¿sí? Cuando hace cosas que lo asemejan a Felipe Calderón. Sería interesante el tema. Pero también podría ser que esté influyendo el tema de planteamiento que hicieron en el ámbito educativo. Yo creo que Esteban Moctezuma se vio muy bien en la presentación que hizo. Y bueno, aunque no es una panacea, por supuesto, es una manera de algún modo enfrentar una situación de crisis. Pudiera ser que el caso de Lozoya, que lo veo más difícil porque no está mucho en la mente de las personas, pero bueno, ahí voy a dejar a la opinión de ustedes que están en la mesa y de los compañeros que estén acá también en Facebook, la opinión que tengan. Por lo pronto, lo que sí les puedo decir es que esa gente que se distinguió ahora por darle un valor, ¿qué valor es ese? Casi 70%, ¿no? ¿60 y cuántos? ¿Lo pueden leer? ¿Lo pueden leer? ¿Qué valor fue? 68.3. 68.3, casi 70%. Bueno, ¿quiénes lo favorecieron más? Están acá en color azul y nosotros llamamos a eso hipocentro. Pues las personas que se dedican al hogar, las amas de casa, quienes aprueban la labor del presidente, bueno, pues eso es normal, ¿sí? Son ellos mismos. ¿Y quienes se sienten más identificados con Morena? ¿Y quiénes son los que menos se distinguen por ese apoyo? Las personas de 26 a 38 años, ¿sí? Los millennials, y quienes tienen hasta licenciatura. Pues ahí se ve una situación pues de polarización. Vemos la siguiente. En el caso de la desaprobación, también se manifiesta eso. No es en automático, porque hay también hay la respuesta de no sé o no contestó. Entonces, que suba la aprobación y baje la desaprobación significa que fue un movimiento fuerte. Ahora, ¿quiénes hicieron posible que bajara la desaprobación? Los que están aquí en azul. Los de 68 años o más, que es la generación silenciosa, y quienes no tienen internet, que son dos mercados fuertes que tiene López Obrador. ¿Quiénes se distinguieron? Pues por no acompañarlos a estos que hicieron que bajara la desaprobación, pues las personas que viven en la Ciudad de México, quienes tienen hasta licenciatura, quienes trabajan por su cuenta, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica. También aquí se aprecia el fenómeno de polarización y cuáles son las fuerzas del presidente y cuáles son las debilidades del presidente. Vemos la siguiente. La calificación registra una tremenda alerta positiva también, ¿sí? Hemos dicho muchas veces que cuando haya discrepancias entre aprobación y calificación le demos más credibilidad a la calificación. En este caso son coincidentes, los dos son valores de alerta y bueno, tenemos esta situación, registra 7.8, sí, es un valor bastante alto para una calificación. Vemos la siguiente. En el caso del porcentaje de calificaciones bajas, vemos que se registra una alerta positiva porque bajan y los que hacen posible eso son quienes aprueban la labor del presidente López Obrador, es lógico, y quienes se sienten más identificados con Morena, lo cual también es lógico. Por el lado de los que no acompañaron a estos, que están en el anti-hipocentro, observen este grupo, es el grupo que está más en contra de López Obrador.
son los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes rechazan todas las opciones políticas o alternativas independientes, quienes tienen que gastar de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica y quienes tienen ingresos entre 8,500 y 20,000 pesos. Entonces, si ustedes pertenecen a un grupo que tenga estas características que acabo de mencionar, los que están en color rojo, y les decimos que López Obrador está en una condición de una aprobación de 68%, muy probablemente nos digan que no les parece lógico, porque lo que ustedes escuchan en su entorno social inmediato es radicalmente diferente. Y bueno, es lógico, ¿sí? Eso es perfectamente entendible. El problema es que quienes están en esta categoría o estamos en estas categorías, ¿sí? Somos muy poquitos comparados con los que tienen la condición de pobreza, ¿sí? Que son los que están apoyando más a López Obrador. Eso es lo que explica las cosas. Vemos la siguiente. También se da el fenómeno de alerta en el caso de las calificaciones altas. Y aquí podemos ver quiénes favorecen al presidente, de nuevo en color azul. El hipocentro, si bueno, en Veracruz, de nuevo los de 68 años o más, ¿sí? Los que están recibiendo pues apoyos, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador y quienes se sienten más identificados con Morena. Por otra parte, ¿quiénes son los que no están tan entusiasmados con el presidente? En el antihipocentro tenemos a la Ciudad de México de nuevo, a quienes tienen hasta licenciatura de nuevo, quienes rechazan todas las opciones políticas, ¿sí? Entonces, pues, tenemos de nuevo muy definida la manera en que se está polarizando el país. Vamos a la siguiente. Y bueno, le pedimos a nuestros suscriptores prestado estos datos. Hemos estado planteando la idea de que a final de cuentas el tema de Lozoya busca un propósito electoral y que deberíamos de ver aquí algunas cosas como alertas o advertencias negativas para el PRI y el PAN. Y aquí, pues no se alcanza la advertencia negativa, pero casi, ¿sí? Entonces, pudiera ser que algo de lo que está ocurriendo le empiece a afectar al PRI. Vemos la siguiente. En el caso de Morena, pues vemos que sí no llega la advertencia positiva, pero es claro que hay una situación de aproximación. Entonces, sugiere que pudiera estarse fortaleciendo. Vemos la siguiente. ¿No vimos la del PAN? La del PAN, yo la había señalado. No la señalaste, pero si quieres ahorita la muestro. Sí, por favor. Bueno, por lo pronto, miren, el caso, este es un caso muy interesante porque Carlos Salinas de Gortari pues ha sido pues satanizado por este régimen. Recientemente el presidente sugirió que el avión presidencial pudo haber llevado de manera más apropiada el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Y pues en lugar de que en este renglón, que es el de el peor político, pues, se generara una situación de mayor deterioro, pues resulta que tiene una advertencia positiva. Y bueno, el hipocentro es vacío, o sea, ningún grupo se significó, quiere decir que fue parejo, y sí se distinguen los que no acompañaron esa idea, y son los de 0 a 6 años de estudios, ¿sí? Los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros para solventar su actual situación económica. Entonces, esto es interesante. ¿Tenemos alguna otra por aquí? Aprovecho para saludar a Monse Solís, a Juan Antonio Lanís ya lo saludé, a Soledad Danas, que está en Santiago de Chile, le mando un beso, a Marianela Bulnes Torres, a Héctor Villicaña también, y a Juan Escobar. Ya tenemos bueno, ok. Esta es otra cosa que es interesante y que pudiera explicar también qué está pasando con la aprobación de López Obrador. Miren cómo tenemos por segunda vez una advertencia positiva que casi llega al nivel de alerta
en este indicador que es el porcentaje de personas que están recibiendo apoyos del presidente López Obrador. Entonces, pues hay una derrama importante que está incrementándose y que se está reflejando en intención de voto y en calificación del presidente. Y también en aparentemente un fortalecimiento de Morena. ¿Tenemos algo más que ver? Bueno, nos quedó pendiente la gráfica del PAN, ¿sí? Para ver si el PAN sí se deterioró. Bueno, pues el PAN tampoco está en la advertencia negativa. Esto significa que en términos de la elección para el 21, que es una situación central, no parece que esté teniendo efecto el tema de Lozoya, al menos todavía hasta hoy. Veremos la próxima semana, ¿sí? Pero entre más tiempo pase, ya va a ser más difícil que podamos asociar alguna posible variación al tema de Lozoya, porque se están agregando otros temas que son importantes, ¿sí? Aquí por lo pronto lo que sí tenemos es que tenemos una alerta positiva, nosotros la decidimos llamarla positiva. Los compañeros de Frena se van a enojar conmigo porque van a decir que esto es una alerta negativa. Pero bueno, miren ustedes cómo bajó sensiblemente también el porcentaje de las personas que piensan que López Obrador debe renunciar, ¿sí? Esta es la propuesta, la solicitud o la exigencia de Frena, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué estamos viendo aquí? Que está perdiendo fuerza la idea de Gilberto Lozano, pues, y de los que dirigen este grupo. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. ¿Y quiénes son los que hicieron que bajara? Vamos a verla así. Pues son las personas que tienen más de 68 años de nuevo y quienes aprueban la labor del presidente. Y los que están más interesados en que renuncie López Obrador son los baby boomers, los de 51 a 67 años, y quienes desaprueban la labor del presidente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Morena? ¿Sí? Miren ustedes, pues, cómo, si ven los personajes, de los que están sonando, el único que aparece es Mario Delgado, pero ya aparece también Martí Batres, no sé si se está postulando, pero Berta Luján sí. Entonces, vamos a estar viendo esto. Si no está muy definido, cuando ya tengamos los nombres, entonces los vamos a presentar como opciones de respuesta y tendremos una mejor aproximación a este tema que es también importante. Vemos la siguiente. Miren, hicimos una pregunta, a pesar de que sabemos que este tipo de preguntas no se deben de hacer, porque es una pregunta que tiene que ver con el deber ser. La gente debe usar cubrebocas, eso la gente sabe que es lo correcto. Y entonces le preguntamos a la gente, ante el riesgo de contagio de COVID-19, ¿usa usted cubrebocas cuando sale de casa? Y pues prácticamente el 96% nos dijo que sí, y solamente el 3.2% nos dijo que no. Muy probablemente nos hayan mentido, ¿sí? Por estar relacionado con el deber ser. Es como cuando preguntamos, ¿usted le es fiel a su esposa? Pues nos dicen que sí. ¿Usted paga impuestos? Nos dicen que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esta pregunta porque es interesante tener este tipo de información, pero vamos a aplicar para la próxima medición el esquema del primo de un amigo, ¿sí? En lugar de preguntar si ellos usan, vamos a preguntar si saben de alguien, si conocen a alguna persona que no use cubrebocas cuando sale de su casa, ¿sí? Y seguramente en esta manera indirecta de preguntar vamos a tener una mejor aproximación a la realidad, ¿sí? Por lo pronto, pues, eso fue lo que tuvimos y pues corrimos el riesgo y encontramos pues lo que siempre se obtiene cuando nos metemos con el deber ser. ¿Vemos la siguiente? Bueno, este es pues el correo electrónico por si alguien quiere suscribirse. Entre más suscriptores tengamos, pues más tamaño de muestra y eventualmente más frecuencia de mediciones vamos a tener. No tenemos muchos suscriptores y mucha gente que anda moviéndose en la política
pues no se ha interesado en apoyarnos, ¿sí? Porque son medio miserables, no sé por qué. Pero bueno, les conviene, la verdad, meterle a esto porque es lo más económico que pueden encontrar. Es muy poquito lo que se paga por suscripción y les puede ayudar muchísimo. Pero bueno, ahí los dejo, pues les dejo el tema, pues, para que lo consideren.